En noviembre de 1978, en el país de Guyana y cerca de la frontera con Venezuela, el pastor cristiano Jim Jones convenció a su congregación de 900 personas a tomar una bebida mezclada con el veneno cianuro. La gran pregunta del mundo era, ¿cómo pudo ese hombre manipular a tantas personas, mudarlos desde los Estados Unidos hasta Guyana y luego convencerlos u obligarlos a tomar este veneno? Parte de la respuesta estaba en que Jim Jones predicaba un mensaje muy bonito de crear una congregación, de crear una sociedad libre de inequidades y de prejuicios raciales. Jones también mezclaba en sus mensajes del Evangelio donde él definía la voluntad de Dios para ellos, se erigía como el líder de ellos, el profeta de ellos, y exigía completa sumisión a sus mandatos. Personas que lograron escapar de esa iglesia, de esa congregación, luego relataron cómo este hombre utilizaba la Biblia para dominar a las personas, para mantenerlos engañados y para dominarlos en todo aspecto de sus vidas. Sin saberlo, este hombre estaba siendo instrumento del diablo para engañar a las personas, desviarlos de Dios y causar su completa destrucción. Estos engaños del diablo es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Aquí pensando en los días en 1978, cuando nos enteramos, tú te enteraste en Puerto Rico, yo me enteré en Michigan, de esa terrible matanza. Yo estaba estudiando en el colegio antillano, ¿y tú? Estaba en la Universidad de Andrews. Y Dios en su misericordia nos ha traído hasta aquí. Y pensar, Rafael, que nosotros somos superiores o mejores a los seguidores de Jim Jones no es justo. Si nosotros hubiéramos estado en las circunstancias que ellos estuvieron, muy posiblemente estaríamos muertos ahora. Porque la clave está en que los seres humanos somos muy fáciles de ser engañados. Lamentablemente, sí. Por eso es tan importante hacer una división entre lo esencial y eterno y todos los detalles que pueden ser manipulados por el enemigo y que son detalles apocalípticos que pueden ser usados para crear fantasías. Solo hay que enfocarse en lo eterno. Y es que hay una fascinación, Johnny, con ese tema de profecías no cumplidas, de eventos del fin del mundo. Y a veces la gente piensa que es tan importante saber esos detalles y esas interpretaciones y todo eso, cuando en realidad lo esencial es que comprendamos bien el Evangelio, que estemos seguros de Cristo y nuestra salvación en Cristo y estemos compartiendo ese Evangelio en vez de estar persiguiendo estas cosas fascinantes. El silencio es elocuencia a menudo, como dijo Elena de White acerca de las profecías no cumplidas. Oremos. Ayúdanos, Señor, a cumplir el mensaje y el consejo dado, que el silencio sea elocuencia. Que concentremos nuestra energía y nuestra atención en el Evangelio eterno, que es la salvación en Cristo y la resurrección de Jesús. Y de esa manera evitemos ser engañados como la gente que siguió al reverendo Jim Jones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Tenemos que estudiar este tema de Satanás y sus engaños sobre el mundo, porque es un tema importante porque el plan de Satanás es desviar la atención de los seres humanos de Dios, poner nuestra atención en cualquier otra cosa con el último propósito de destruir nuestras almas y hacernos perder nuestra salvación. Y vamos a comenzar leyendo un pasaje en el libro de Apocalipsis.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Habla acerca desde el principio, porque Satanás comenzó la práctica del engaño desde que estaba en el cielo, engañando a los seres celestiales acerca de sus verdaderas intenciones, engañando a los seres celestiales acerca del carácter de las leyes de Dios y engañando a la gente en cuanto al carácter de Dios mismo. Y cuando vino a la tierra, Johnny, eso fue lo primero que comenzó a hacer. Utilizó, porque el diablo utiliza diferentes figuras o diferentes formas para engañar a las personas. En el caso de Adán y Eva, utilizó dos cosas. Utilizó la figura de una serpiente, ya sea que se metió dentro de una serpiente o se hizo parecer una serpiente, y también utilizó las mismas palabras de Dios. Exacto. Ahí es que está lo engañoso, porque no son palabras, te puede citar versos de la Biblia y te puede hablar de Dios y arguir acerca de la segunda venida de Jesús, pero está engañando al no cumplir el propósito de Dios. Recordemos que tiene 3 nombres este Señor, que será destruido en el lago de fuego y azufre, gloria sea el nombre de Cristo, Diablo y Satanás, pero tiene un primer nombre, que era Lucero. Entonces, desde que fue Diablo y Satanás, es que es engañoso. Cuando se llamaba Lucero, hijo de la mañana, no lo era. Ahí fue que, mientras siendo Lucero, hijo de la mañana, fue que se convirtió en Diablo y Satanás. Entonces, uno de los más grandes éxitos que ha tenido el diablo en engañar al mundo entero es precisamente en cuanto a su persona. Es sorprendente la cantidad de personas que no creen que el diablo existe, que creen que el diablo es uno mismo o los pensamientos que uno tiene, que el diablo es una figura que la Biblia inventa para meterle miedo a las personas. Sin embargo, la Biblia nos ha revelado a nosotros que el diablo es una persona. No podemos entender a este ser porque es un ser diferente a nosotros, pero sabemos por lo que hemos leído en la Escritura que es un ser muy poderoso, superior a nosotros en ese sentido y que tiene no solamente una gran habilidad, sino también una práctica milenaria de engañar a estos dóciles, esa no es la palabra que estoy buscando, seres humanos que nos creemos cualquier cosa. Maleables seres humanos. Gracias a Dios por el mensaje bíblico que estamos estudiando. Bien, vamos a ir al siguiente pasaje en Mateo. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y a los escogidos ha engañado muchas veces. Cada vez que los escogidos de Dios se dedican a hablar del diablo y de las obras del diablo y de los agentes del diablo en la tierra, ya los engañó, porque ese nunca ha sido el mensaje. Si bien es cierto que la Biblia tiene muchas profecías que mencionan las obras del diablo y las obras de los agentes del diablo, ese nunca ha sido el mensaje de predicación. El mensaje de predicación y de estudio ha de ser la salvación en Cristo, el mensaje de las buenas nuevas. Somos predicadores de buenas nuevas. La única razón por la cual la Biblia, y particularmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, mencionan las obras del diablo y de los agentes del diablo en la tierra, es para decirnos que Dios va a vencer. Esa es la única razón, Rafael. De otra manera no se hubiera hablado de ellos. No es para meternos miedos. No es para meternos miedo ni para que nos dediquemos a ser expertos en el diablo y en diablología. Sin embargo, hay una advertencia, sí, y es que no le demos lugar al diablo en nuestra vida. Correcto. Y la primera manera de no darle lugar es no convertirlo en la agenda de estudio. Si la agenda de estudio tuyo es el diablo y la diablología de lo que hacen los agentes del diablo, el Señor los reprenda y que se acuerde que el lago de fuego y azufre ya está listo para él. Si esa es tu preocupación,
Ya el diablo te engañó y te tiene en el bolsillo. Tú te imaginas que están en la iglesia predicando y tal vez te tienes la oportunidad de ponerte en pie detrás del púlpito y predicar tremendos sermones y dar maravillosos seminarios del diablo y la diablología. Pero estás engañado por el diablo, porque el mensaje nunca es el diablo y las cosas que el diablo hace. El mensaje siempre es Cristo y su liberación. Es tan terrible el poder del diablo para engañar que dentro de la iglesia podemos estar engañados por él. Bueno, ahí hay una cosa que a mí me gusta del mensaje de la Biblia, es que donde está el Señor Jesucristo, ahí no hay cabida para el diablo. Cuando Cristo está en nuestro corazón, está en nuestra familia, está en nuestros propósitos, está en nuestras intenciones, en nuestros planes, en nuestros deseos y está en todo lo que nosotros pensamos y hacemos, no hay lugar para el diablo y el diablo huye de la presencia de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver una técnica que utiliza el diablo para engañar a los seres humanos. Vamos a ir al libro de Mateo. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Qué sorpresa, ¿verdad, Johnny? Sí. Que el diablo utilizó las palabras de Dios, la palabra de Dios, para tentar a Jesús. Eso quiere decir que el diablo conoce las escrituras y probablemente las conoce mejor que nosotros. Eso quiere decir que el diablo tiene agentes que utilizan las escrituras como Jim Jones para engañar a las personas. Pero también quiere decir, Johnny, este pasaje, cuando Jesús utilizó también las escrituras, porque dijo, también escrito está, que son precisamente las escrituras nuestro punto de referencia, nuestra fuente de conocimiento para no ser engañados por el diablo. Y esta fuente de conocimiento y la forma en que podemos ser liberados de los engaños del diablo al usar la Biblia, tienen que ver con la manera como interpretamos. Y el primer punto, el primer paso en la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia, repito, la primera estrategia en la hermenéutica bíblica correcta es el motivo de estudio. Si el motivo de estudio es para meter miedo y para decirle a la gente sigan a Dios por miedo, es del diablo. Porque donde está Dios hay amor y el amor echa fuera el temor. Nunca es la estrategia de Dios predicar metiendo miedo. La hermenéutica, el primer paso, es la razón por la cual estamos enseñando y el motivo que está detrás de lo que estamos aprendiendo. Si es miedo y novela, la novela del Apocalipsis, que lo presentamos para meter miedo, no es de Dios y el diablo triunfó y te está engañando. Tiene que traer paz y tiene que reinar el amor, y donde está el amor, echa fuera el temor. Vamos a ver otra técnica de engaño que utiliza el diablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En casi todas sus cartas, hablando de ellas y de estas cosas, diciendo, empiezo de nuevo. En casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí se nos habla de unas personas que son indoctos e inconstantes, pero yo pienso que el mayor peligro es cuando las personas que son maestros de la ley, doctores de la ley, predicadores, evangelistas, personas que dicen conocer bien y que demuestran manejar bien el lenguaje de la Biblia, cuando ellos están predicando es cuando hay mayor peligro, porque estas personas, Johnny, lo que tienen en mente es una agenda personal, no la agenda de Cristo. Entonces son estas personas las que hacen mayor daño. Ejemplificado en el caso de Jim Jones. Jim Jones era una persona que tenía un talento carismático,
Su problema era que tenía un gran ego y quería controlar todo, quería aprovecharse sexualmente de su congregación y quería tomar el dinero de la congregación. Todo era acerca de su agenda y utilizaba la Biblia para lograr sus propósitos. Era una persona llena de ego y de locura que llevó a todos a la destrucción. Entonces, Satanás tiene personas que él utiliza. Lo importante, Johnny, pienso yo, es que jamás me pueda utilizar a mí, Amén. ni a ti, ni a ninguno de los que nos está escuchando como sus agentes para engañar y desviar a las personas. Correcto. Y por eso hemos de entender, número 1, que el diablo está engañando. Número 2, que usa la Biblia para engañar. Número 3, recuerda los elementos hermenéuticos. Si está produciendo temor en ti, no es de Dios. Si la motivación es por temor, es del diablo. Porque el Señor Jesús promueve una motivación de amor. Hay un otro elemento hermenéutico que hemos de entender. Si el predicador está usando palabras que divide el mundo de una manera en la cual el predicador está en el centro y el predicador es el único que conoce esas verdades eternas y todos los demás están equivocados y el predicador te va a dar el conocimiento, eso es del diablo. Porque sabemos que, como dice la Escritura, nunca ha sido dada la interpretación aislada. Nunca ha sido dada a una sola persona. Nunca ha sido dada con el propósito de traer división y temor. El predicador ha de ser humilde, ha de tener el deseo de exaltar a Cristo y nunca te pedirá nada para sus intereses personales. Dios permita que la iglesia abra los ojos y no se deje engañar porque cite muchos versos bíblicos, esa no es la manera de saber que es de Dios. Johnny, y yo pienso también que el diablo se interesa en atacar a estas personas que son los predicadores de la iglesia. Dentro de nuestra denominación hay grandes predicadores que por años han servido al Señor fielmente, que han predicado el Evangelio con gran éxito, que han llamado a la gente a seguir a Cristo, que han dado su vida, su tiempo para servir al Señor y levantar a una hermosa iglesia para Cristo. Nosotros debemos de orar por nuestros predicadores. Amén. Para que Dios los proteja, para que Dios los cuide, para que nunca sean víctimas de los engaños de Satanás y siempre puedan permanecer fieles y dando ejemplos excelentes. Tenemos muchos predicadores excelentes en la iglesia adventista. Y gracias a Dios porque tenemos enseñanza, porque podemos estar firmes y no caer. Por eso sigamos estudiando. Sí. Entonces, otra de las cosas que decía ese pasaje es que Pedro estaba hablando de aquellas cosas que son difíciles de entender entre las cartas de Pablo. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, Johnny, es que si bien es cierto que hay pasajes que son difíciles de entender, los rudimentos del Evangelio, las partes claves del Evangelio, son fáciles de entender. La fe en Dios, la entrega a Cristo, el seguir al Señor Jesús, no al hombre, son cosas que todos nosotros debemos de procurar dominar, manejar, entender por nosotros mismos y poderlas verbalizar y explicárselas a otras personas. No podemos, a pesar de que yo recomiendo completamente que veamos perspectiva bíblica y lo compartamos con otras personas, porque sabemos que predicamos el Evangelio para animar a las personas a convertirse a Dios. De todos modos, no podemos depender de nuestro conocimiento de Dios, de la Biblia, de recibirlo de segunda mano, por vía de otras personas. También tenemos que tener un contacto directo con las Escrituras, leer por nosotros mismos, entender por nosotros mismos. Porque ese contacto con las Escrituras, Rafael, representa el vehículo con el cual tenemos para alimentarnos directamente del Señor Jesús, de la boca del Señor Jesús, a través de la obra del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que inspiró y reveló la Biblia a los profetas que la escribieron, ilumina al cristiano que lee las palabras directamente. Y esa experiencia personal del estudio individual establece las bases para la relación con el Señor Jesús.
otras maneras de aprender como perspectiva bíblica alimentan para sacarle, hacer como una lima, sacarle, ¿cómo se dice? Las asperezas. Las asperezas sí, pero también para hacer el cuchillo más Afilado. afilado. Para sacarle las asperezas, para afilar el cuchillo con el cual vamos a usar para luchar en nombre de Dios, que es la espada, que es la Biblia. Es decir, es importante tu estudio personal y es secundario el estudio con otras personas que han estudiado la Biblia. Vamos a leer un pasaje donde Pablo advierte acerca de los falsos predicadores. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y yo creo que viene en mente el pasaje de Jesús que dijo, por su fruto los conoceréis. Toda persona, tú sabes, Johnny, que hay un grave defecto de ego en muchas personas. Empezando conmigo. En todos nosotros. Pero me refiero donde ya es una cosa que va más allá. Que está sin riendas. Porque fíjate tú que el ministerio, la obra de predicar el evangelio, pone a una persona al frente de muchos para dar enseñanza, y eso le da poder, le da atractivo a esa persona, le da influencia sobre los demás. Y cuando una persona de gran ego se siente atraída al ministerio, se siente atraída a la predicación, es con el deseo de llenar su alma de esa admiración, de exaltarse y levantarse. Y hay personas que buscan el ministerio precisamente por eso, pero no son difíciles de uno darse cuenta. Y cuando nosotros vemos a ministros que es acerca de ellos, de su voluntad y del control que ellos quieren ejercer y la influencia que ellos quieren tener, nosotros debemos de recordarnos de este pasaje y tener cuidado y no caer en esas trampas y no ser víctimas de personas así. Amén. Debemos de más bien buscar la palabra de Dios en una iglesia donde se predique bien la palabra de Dios y no sea acerca de personalidades de algunos individuos. Pero tenemos que avanzar. Vamos a ir al siguiente pasaje que está en el libro de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ciertamente, este verso que habla de las últimas enseñanzas que Jesús le habló a los discípulos antes de su ascensión, este verso nos hace claro cuál es la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es que nosotros pongamos nuestros ojos en la hermenéutica del Espíritu Santo. Y repito, ¿qué quiero decir con esto? La pregunta para saber si alguien está siguiendo el camino de Dios, además del estudio de la Biblia, Rafael, y eso siempre estará en el centro, pero hemos de entender que no es suficiente. El estudio de la Biblia y el hecho de que se cite la Biblia no es suficiente, porque el mismo diablo usa la Biblia y las mismas cosas que escribió Pablo las pueden tergiversar. De manera que la hermenéutica tiene que continuar teniendo, ¿tiene esta persona el Espíritu Santo? ¿Está esta persona dando testimonio por el Espíritu Santo? Eso fue lo que nos dijo el Señor Jesús. Busquen el Espíritu Santo para no ser engañados, para que puedan seguir el ministerio que yo les he dejado. Porque ese Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y una vez que hemos tenido la hermenéutica del Espíritu Santo, ir a predicar. No debemos ir a predicar por nosotros mismos. Debemos ir a predicar una vez que estamos entregados a Dios y que hemos recibido el Espíritu Santo sabiendo que estamos sometidos porque Él es el que nos va a enseñar. Él es el que nos va a decir lo que tenemos que predicar cuando vayamos a predicar.
Pero Johnny, esta enseñanza aquí de Jesús, este mandato que no nos toca a nosotros saber los tiempos los tiempos que Dios tiene en su sola potestad, a pesar de la enseñanza clara de Cristo, se sigue violando. Mira, nosotros estamos grabando este programa el 14 de abril. El 23 de abril nos dicen las noticias que hay una profecía de un cristiano. No sé de qué iglesia, pero resulta que este cristiano ha leído en Apocalipsis 12 que habrá una gran señal en el cielo. Y él se ha puesto a buscar las señales en el cielo. Y resulta que el 23 de abril, que los amigos de Perspectiva Bíblica van a ver este programa en mayo, pero el 23 de abril resulta que se va a alinear Júpiter, la Tierra y la Luna junto con la constelación de Virgo. Y entonces para este hombre que se enteró de ese alineamiento de los astros, se convirtió en el gran secreto que Jesús dijo que nadie sabe, solo Dios. Pero él sí se enteró, porque él es más listo que Jesús y más listo que todo el mundo, y él sabe que cuando se alineen estos astros con la constelación de Virgo, entonces va a ocurrir el rapto de la iglesia. La predicción para el 23 de abril. Cuando ustedes vean este programa, se darán cuenta que no habrá ocurrido tal cosa, porque Jesús dijo, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. ¿Cómo me voy a atrever yo a decir que yo sí sé la venida de Cristo? ¿Y cuánta gente se deja engañar por eso, Johnny? Porque queremos ser engañados, Rafael. Es mucho más cómodo preocuparse por profecías no cumplidas, preocuparse por muchos detallitos del Apocalipsis. Es más entretenido y más cómodo. Y podemos ser panzones sentados frente al televisor, viendo programas que alimentan esas fantasías, en vez de ser personas que están preocupados por predicar el mensaje de Cristo, el mensaje de amor, el mensaje de cambio social conforme a cómo lo hizo Jesús. Porque la preocupación de Jesús es qué estás haciendo tú hoy en tu vecindario, en tu familia. Si la familia del cristiano que dice que está preocupado por la segunda venida y que está estudiando todas esas profecías, si esa familia no tiene igualdad, no presenta las características de amor, es un abusador o es alguien que no le importa el bienestar de sus hijos y de su familia, ¿para qué predica? Está perdiendo el tiempo, ha sido engañado por el diablo. Que el Señor permita que el Señor permita que tú, que nosotros, Rafael, estemos preocupados por las verdades bíblicas y no solamente no pensar en predicar el día de la venida de Cristo, sino sí preocuparse por tener el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, que tengamos esa confianza. Hay quienes aún esta profecía que dio Jesús, que esperen en Jerusalén y que venga el Espíritu Santo, lo hacen condicional a algo que va a ocurrir, es decir, la lluvia tardía. No, aquí no está hablando de lluvia tardía. Aquí está hablando del bautismo. Cada cristiano que es bautizado, cuando se levanta la mano y el pastor, el ministro dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí recibimos el Espíritu Santo y somos llamados a ser discípulos. Y esa recepción del Espíritu Santo ha de continuar que nosotros tengamos atención, que abramos nuestros oídos para que el Espíritu nos dirija. Bien, ya se nos está acabando el tiempo. En Apocalipsis 16 se nos habla del gran engaño final de Satanás. 3 espíritus inmundos a manera de rana que salen a engañar a los reyes de la tierra para la gran batalla del Armagedón. Queridos hermanos, nosotros estamos a salvo de cualquiera de los engaños del diablo si nos apegamos a la Biblia y a la palabra de Dios. Estudiemos, veamos también perspectiva bíblica, por supuesto. Animemos a otras personas a estudiar la Biblia, a acercarse a Dios y entonces así estaremos a salvo de los engaños del diablo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Bien, apreciados hermanos, les agradecemos por habernos acompañado en este estudio. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.